Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí, llegando unos minutos tarde, pero aquí andamos. Ah, qué bueno que viniste, Alex. ¿Cómo has estado? Sí, ahorita todavía y Ah, como que se corta, Alex, no te escuché. me apasiona uno. Hola, Betty, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Isra, buenas tardes. Ah, qué gusto verlos a los dos. Ay, sí, muchas ¿Cómo les gracias. fue esta semana con cómo les fue esta semana con sus actividades? Pues mira, la verdad sí me fue un poquito mal porque en la primera vez que la subí, porque en la primera entendí mal todo. Pero ya mi facilitadora me mandó un PDF de apoyo y ya tuve que Sí, volver a subir mi trabajo. Y sí, ya saqué ya bien, pero sí, al principio no entendí nada. Ok, pero la ventaja que tienes es que lo mandas al principio, Betty, y tienes chance de poder corregirlo. Sí, siempre desde los lunes mando todo. Sí, qué bueno, Betty, me da mucho gusto. Y ahorita ya estás libre, ya terminaste todas tus actividades. Sí, ya ahorita ya todo, ya está, tengo calificaciones de todo. Ah, ok, ya entonces tienes tu sábado y tu domingo relajado. Ándale, más o menos así. Qué bueno, me da mucho gusto, Betty. ¿Y tú, Alex, cómo te ha ido con tus actividades? bien, ahorita apenas ayer realicé la primera. Ajá. El día de hoy termino ya con la segunda y me parece que todavía hay unos cuestionarios que hay que contestar. Entonces, pues hoy ya termino con todas las actividades. Perfecto, es que aparte tuviste una semana pesada de trabajo, ¿no, Alex? Sí, por los horarios a veces sí se me dificulta entrar diario, aunque llegando temprano al trabajo, entre semana trato de ver los foros y hacer mis participaciones. Y ya los fines de semana es cuando ya me pongo a hacer las actividades, pero ahí vamos. Qué bueno, me da mucho gusto, Alex. ¿Y tuviste dificultades ahorita con la actividad que ya subiste? No, nada más que obviamente cada actividad semanal, se va poniendo un poco más interesante porque ya requiere de más tiempo y dedicación que las primeras. Entonces pues sí cuesta un poco más de trabajo, pero pues ojalá me vaya bien. Todavía no me la califican, pero esperemos que salga bien. No, todos ustedes son muy inteligentes, entonces yo estoy seguro que les vaya muy bien en toda su trayectoria de prepa en línea. Y me da mucho gusto que hayan podido acompañarme en esta Gracias. sesión. Y bueno, sí creo que como bien dijo Alex, las actividades han subido un poquito de grado, de dificultad, y sí requieren un poquito más de tiempo de prestarles atención. En esta semana sí hubo como varias preguntas acerca de las actividades, en especial de la primera. Entonces, bueno, sus facilitadores ya estuvieron como haciendo sesiones sincronas para explicar sobre las actividades, pero nunca está de más como darle otro repaso rápido de cómo es que se realiza la actividad, que es de la que tuvieron un poquito más de dudas. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para explicar en el video un poquito rápidamente cómo se hace la actividad. Ok, claro que Sí, sí. gracias. Ok, bueno, disculpen un poquito el ruido, mi perro anda un poquito intenso. Es que no le has dado de comer, por eso. No creo que más bien anda en O celo. más- Ok. Entonces se siente un poquito encerrado. Pero ya me hice más para acá, espero no moleste tanto el ruido. Bueno, ya les estoy compartiendo la pantalla, no No, sé no si te la puedan preocupes. ver. ¿Sí Ajá. pueden ver mi pantalla? Sí, 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 la podemos ver. Ok, gracias, Mm, Betty. ¿Tú, Alex? no. A lo mejor se tarda un poquito por la conexión a internet. Eh, Ah, ok. Porque si la está viendo Betty, entonces yo creo que sí es más la conexión a internet, Alex. Ahorita le damos tantito chance a ver si ya se ve. Bueno, por Ah, ok. mientras, Sí, ya llegó. sí, a veces va como un poco retrasado, desfasado por la conexión a internet. Y bueno, la actividad que tenían que realizar
La actividad número 1, la de características del tipo de texto. Muchos se confundieron y pensaron que iban a usar completamente su tarea de la semana 2. No, si ustedes checan en las instrucciones, dice que retomar el texto, más no toda la actividad. Ustedes en la actividad 2 eligieron un texto de cada una de las áreas, de la parte científica, literaria, periodística, informativa, y después eligieron uno de esos 4 textos. De los primeros que ya habían elegido, eligieron uno. Y ese es el texto que van a utilizar para esta actividad. No toda la actividad, solamente el texto. Es decir, si utilizaron el texto de Gabriel García Márquez, ese es el que van a usar en esta actividad, el texto, no la actividad pasada. Y bueno, ahora pongamos de ejemplo, también los que hicieron texto científico, el link tenían para lo de ébola ya no está disponible. Entonces, sus facilitadores les mandaron el nuevo link para poder consultar el artículo científico sobre el ébola, que es este que tengo de este lado. Enfermedad por el virus de ébola de la OMS. Si ustedes no recibieron el link por parte de su facilitador y ustedes hicieron el texto sobre el texto científico, entonces me mandan un correíto por favor y yo les mando el link. De todos modos, ahorita en la tarde voy a publicarlo en la sección de avisos, también por si quieren checar el link ahí, porque el otro ya es un link caído, entonces ya no lo pueden consultar. Y bueno, tienen que elaborar una cuartilla. Una cuartilla es una hoja escrita a doble espacio con letra por lo regular Times o Arial o Calibri entre 11 y 12 de tamaño. Entonces, eso es una cuartilla. No tienen que hacer una hoja a espacio sencillo y es máximo esa hoja. Entonces, ya una vez que ya detectaron cuál es el texto que ustedes habían elegido, ya sea el literario, el informativo, el científico, vamos a poner de ejemplo que yo elegí el texto científico, que es el que tengo aquí de la OMS, el de enfermedad por el virus del ébola. Dice que tienen que identificar ejemplos dentro del texto, pero primero tenemos que saber cuáles son las características del tipo de texto que vamos a utilizar. Como en mi caso es el texto científico, entonces pueden googlear características del texto científico. Y bueno, obviamente seleccionan el enlace que sea como más fidedigno, más apropiado, y partiendo de ahí checan cuáles son las características. Por ejemplo, yo descargué uno que es de la Universidad de Hidalgo y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Aquí nos habla acerca de algunas características del texto científico. Ustedes van a detectar cuáles son esas características y luego van a buscar en el texto ejemplos. Por ejemplo, el texto científico tiene claridad, es decir, que se consigue a través de oraciones bien construidas, ordenadas y sin ser sobreentendidas. Mantiene una sencillez sintáctica. Por ejemplo, vámonos al texto. Una sencillez sintáctica quiere decir que no es demasiado rebuscado, sino que van al punto. O sea, es como más minimalista. Se enfoca en lo más preciso, no tiene que dar tantas vueltas para decir algo. Por ejemplo, buscamos un ejemplo en el texto de eso, es el objetivo de la OMS es prevenir los brotes de ébola mediante el mantenimiento de la vigilancia de la enfermedad y la prestación de apoyo, bla, bla. Si se fijan, todo esto es muy sencillo, es como muy al punto. Eso es a lo que se refiere la sencillez sintáctica. No habla de algo rebuscado, sino se enfoca en qué es lo que usan para prevenir los brotes del ébola y que se mantiene en vigilancia. Entonces eso es sencillez sintáctica. Eso es a lo que se refieren con claridad en el texto científico. Oye, no... Ajá. Oye, ¿qué crees? Bueno, digo, no es por estar en contra de ti ni nada, Sí, pero hola, yo lo hice así como tú dices. Ajá. Y mi facilitadora me dijo que estaba mal, que porque ahí lo que piden es el género, no tanto las características, es el género. Y en el género dice que, bueno, que el texto científico bueno, sus características del género es de que tiene que ser escrito por un especialista, para especialistas, y utilizando lenguaje con tecnicismos. Y entonces por eso tuve que volverlo a hacer y ya meterle ese tipo de citas. De hecho, que en las citas textuales tenía que ir el de quién lo publicó, la fecha de quién lo publicó y las citas que agarrábamos teníamos que
que ponerles comillas y todo eso. Por eso fue que la primera vez no me lo calificó, porque estaba mal. Ah, ok, qué bueno que me comentas, Betty. Es también a lo que me refería con que es importante que asistan a las sesiones con sus facilitadores y les comenten sobre las cuestiones que, bueno, sobre las tareas para que ellos sean como más puntuales acerca de qué es lo que necesitan. Porque, por ejemplo, esto que comento, Betty, también lo he tenido con otros facilitadores y para ellos sí es una característica por parte del texto científico y si tú le justificas a través de dónde sacaste la fuente bibliográfica, entonces es justificable porque se considera una característica del texto científico. Sí, Entonces, pero bueno, a mí lo que me recalcó fue que en el trabajo ahí dice que el género, que de la característica del tipo de texto que escogimos, de hecho ahí lo especifica, fue lo que me mandó a corregir, y sí, hay que citar, y las citas no son así de que nada más poner cualquier cosita, sino que al final de cada cita tenemos que poner de quién fue escrito, bueno, de quién fue elaborado, o de qué institución, y aparte en qué año fue, en cada una de las citas que publicamos junto sí, con los claro, géneros de cada una. Entonces, como yo lo hice sí, como claro, tú, a mí no me lo aceptaron. A mí me sí. tuvieron que mandarlo a hacer y ya hacerlo de diferente con los géneros, no con con las características. Ah, ok. Sí, de hecho, todas las que son citas textuales se tienen que poner entrecomillado, tienes que poner de quién, bueno, hay diferentes formas de citar. Una es la que comentas, Betty, que es que pongas el título, bueno, quién lo publicó, el año, y después al final puedes hacer la referencia completa de la cita textual. Otra forma de citar es solamente poner el autor, el año y al final refieres toda la cita completa. Son formas diferentes de citar, pero sí siempre tienes que citar de dónde fue obtenido. Cada vez que agarras un pedazo de texto de algún lado, siempre tiene que ir con su cita correspondiente. Yo a lo que me refería era que sí depende de mucho del facilitador, Sí, porque sí depende de cómo es que él interpreta cuál es la parte, porque por ejemplo, yo cuando estuve checando la actividad, yo no encontré que se refiriera a un género como tal, aparte de que las características del texto también pueden ser, como tú comentas, el lenguaje técnico también es una de las características del texto, que tiene que ver con la universalidad, que va dirigida a una población en específico. En este caso, si estamos hablando del virus del ébola, el lenguaje técnico tiene que ver con el lenguaje médico o con el lenguaje dirigido a personas específicas. Entonces se considera como una de las características también la universalidad. Entonces sí depende mucho de eso, del facilitador, en el sentido de que cómo es que hace la retroalimentación. Y bueno, obviamente se tienen que basar en lo que su facilitador les dice, pero te digo, al menos yo tengo también facilitadores que si no bueno, si les justificas adecuadamente de dónde sacaste la característica y colocas la cita textual junto con todo lo que va de respaldo, el autor, el título de dónde lo sacaste, no hay ningún problema con ello. Pero bueno, te digo, sí tiene que ver mucho con el facilitador y qué bueno que me comentas, Betty, para bueno, los que son tus compañeros en ese grupo, pues para que tengan mucha atención en hacerlo específicamente sobre el género, más que cualquier otra cosa. sí, porque si no citas te baja puntuación, aunque todo esté bien, pero si no citas hasta el final el nombre de quién lo pone y el año, con eso ya te bajó, o en comillas la cita, con eso ya, Sí. ya te baja calificación. Sí, claro, es que sí tienes que poner la cita textual y la cita siempre va con año, título, nombre del autor, eso sí es por default. Eso sí, Ay, ya. cualquier facilitador te lo pide. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y Angie, ustedes cómo están, chicos? bien, bien, también Angie. Sí. Sí, gracias, Betty. Estaba escuchando lo que estaban diciendo de Ajá, las citas y ajá, de hecho ayer lo estaba hablando con Jessie y le estaba comentando, por ejemplo, en la segunda actividad, yo solamente puse al inicio de quién era y nada más, pero al inicio. Yo no cité en cada párrafo ni nada, o sea, así al inicio solamente puse de quién era, de dónde la había sacado, pero nada más. Ahora, en la primera actividad que todavía no termino, porque no he podido, esta semana se me complicó bastante,
Yo igual al inicio solamente hice un cuadrito que decía texto elegido y dije igual que ¿cómo se llama? Que solamente dice la bibliografía al inicio, que quién era, cuándo se escribió o en qué momento la descubrieron y nada más, y ahí el autor y el link. O sea, yo hice al inicio nada más ese cuadro. Ahora, lo que estaba yo ayer discutiendo con Jess es que sí, tenía que ponerla en cada párrafo que yo citara, pues es cuando se escribió. Ahorita estaba escuchando lo que estaba diciendo Betty, pero yo no, por ejemplo, tú Betty, que me ayudaste, no vi, por ejemplo, que tú hicieras algo similar en el cuadro que tú hiciste, sino, sin embargo, solamente hasta el final le pusiste, de qué fuente lo sacaste. Por Ajá, eso te digo, entonces, y por eso me lo regresó mi facilitadora. Y ya fue cuando lo tuve que volver a mandar a hacer. entonces Porque el que me dijo mandaste, perdón, el que me mandaste fue el primero que hiciste. ¿qué hice? Ajá, y fue el que me dijo que estaba mal. Entonces, porque no había citado correctamente. Y por eso tuve que volverlo a hacer ya con las citas, con las comillas, ¿cómo se llama? Y en forma de texto, pero me dijo ella que podía hacerlo en forma de texto o en cuadro, como te lo había mostrado. Eso para ella no le importaba, lo que importaba es que se hiciera bien la cita, se hiciera bien la representación del género, bueno, la exposición del tipo de género, y citar de dónde había sacado la información. Como yo no puse, no, sí puse lo demás, pero no cité en cada párrafo, por eso fue que me dijo, mira, está bien, pero no te lo califico, mejor vuélvemelo a subir con lo que te estoy diciendo, que haz las correcciones y ya te lo califico bien, porque como sabe que en todas he tenido 100, me dice, para que mantengas tu calificación, no te califico hasta que me lo subas ya bien. Entonces ya lo subí nuevamente y ahora ves, en esta ocasión sí ya está bien. Pero sí, yo como te lo había mandado, así lo había mandado y me sale con que no, que porque había que citar específicamente bien lo que le había comentado yo a Isra. Y el género, que a mí no me aceptó características, a mí me aceptó el género. Sí, de hecho, como les comentaba, la parte de las citas sí tiene que ser en cada párrafo porque están haciendo un extracto de un texto. Entonces, cada vez que hacen un extracto de un texto, sí tienen que hacer una cita directamente de ese extracto, si no se considera plagio. En eso no hay bueno, es universal. Con cualquier facilitador que lo tengan, sí tienen que citar en cada uno de los párrafos de dónde es de donde obtuvieron la información. En la parte donde yo digo que tiene que ver más con el facilitador es en la parte del contenido. Por ejemplo, algunos facilitadores pueden decir, como dice Betty, que se tienen que referir a las características del género del texto. Pero, por ejemplo, otros facilitadores se refieren a las características en sí del texto como tal, que era lo que yo decía hace rato. Eso sí tiene que ver más con el facilitador. Si, por ejemplo, se están refiriendo al texto científico, el texto científico tiene unas características generales, que son las que, independientemente del género, son las que lo hacen un texto científico como tal. Esas son características que los facilitadores pueden verlo así, o que tienen que ver con el género, que por ejemplo en el género literario, aparte de las características que lo hacen un texto literario, también hay características que lo diferencian de otros textos literarios. Por ejemplo, lo que lo hace un cuento, lo que lo hace una novela, lo que lo hace, etcétera. Entonces, eso es a lo que me refiero con que tiene que ver con el facilitador. Lo de las citas textuales, eso sí, con cualquier facilitador que lo tengan, sí tienen que hacerlo. Cada uno de los extractos que ustedes hagan de cualquier texto tiene que ir adecuadamente referenciado, porque si no, sí puede ser como riesgo de plagio, y es plagio por desconocimiento. Entonces, en eso sí hay que tener como mucho cuidado, porque si no citan adecuadamente, entonces no le están dando el crédito al autor que hizo el extracto que ustedes tomaron. Pero más que nada yo me refería a eso. Ok, y por ejemplo la de importancia de la escritura, Ajá. te digo, solamente es hacer el resumen y poner las ideas principales, ¿cierto? Sí. Ok, porque te digo que yo al inicio le puse planeación del proceso de escritura, le puse definición y así, tal cual viene, explicado en la indicación.
Ujú. Igual hice una tablita para que se vea bonito y igual abajo nada más puse las como palabras clave para identificar el texto. No puse como tal una idea principal, solo puse como ideas clave, digo como palabras clave. Entonces no sé si esté bien. Y también pues hice el resumen, respondí las preguntas. Esta ya la mandé, la segunda actividad, pero la Ajá. primera es donde tengo la duda. Bueno, tenía la duda, porque Jessie me estaba diciendo que sí, que tenía que citar por Sí, sí, sí. cuál es el párrafo y así. Entonces, no le entendía. Ahora, donde yo no le entiendo, en realidad es el inciso D. El inciso D, permíteme. Ajá, porque mira, no te lo leo si quieres, mira, dice redacta un texto máximo de una cuartilla, y ahora me están diciendo que es más de una cuartilla lo que tengo que ponerle, en ¿Quién el te que está me diciendo? dieron, Jessy me platicó ayer que eso Ajá. había dicho el facilitador, El de ustedes. así es, Oscar, Ok, porque el, tío, yo no he podido entrar a nada, ya no, esta semana no pude entrar a nada, de hecho hasta apenas ayer, empecé a hacer la tarea, y ya estuve ahí molestando a Betty y a esta Jessie. Entonces, de ese punto a mí sí no me queda como que muy claro, porque dice en el que mediante los ejemplos que identificaste expliques detalladamente las características del tipo de texto que elegiste con base a tu perfil y escribas una conclusión que hable, perdón, de la importancia de reconocer las características del tipo de texto. Yo lo que hice antes de ¿cómo se llama? Bueno, ya puse yo mis ejemplos de las características de la vez pasada, del mismo. Le ajá. puse contiene una narrativa que te engancha y le puse utilizar unas palabras poco comunes, de las cuales, de estos dos ejemplos, yo cité un ejemplo por cada uno. Ahora, ¿es lo mismo o tiene que ser algo más extenso o es algo diferente? Eso es lo que a mí me queda como que duda. Ok, tu facilitador hizo sesión, bueno, grabó su sesión, Angélica. Sí, pero Ok, es que, bueno, las instrucciones son como claras en cuanto a que el máximo es una cuartilla, pero si su facilitador les dijo que era más de una cuartilla, lo que me intriga es, tal vez tuvo sus razones para hacerlo. Quizá pensó que era insuficiente una cuartilla y por eso se lo sugirió. O no sé si fue una sugerencia o fue una indicación como tal. Por eso te comentaba, Angélica, que no sé si en la sesión lo dio como una sugerencia o lo dio como una indicación que tienen que seguir. pues es que en realidad, pues, aunque sea una sugerencia, ya sabemos que eso lo tenemos que hacer porque ya ves lo que ha pasado en las tareas anteriores, que dice primero que sí y después que no. Entonces, no sé, y también pues de las retroalimentaciones no es como que muy claro, porque primero te dice, lo hiciste bien, no le, pero le pusiste imágenes en vez de ponerle texto, por ejemplo. Entonces es muy confuso. Ok. Entonces al momento que te dice, sí, no quiero, no quiero que se excedan de 5 líneas, y si tú le pones, no sé, 3 líneas, te dice, es que tienen que ser 5 líneas. Ujú. Entonces es lo que yo también te estaba comentando la vez pasada, este, sobre él, por eso te dije, pues no sé, o sea, yo ya chequé la sesión en vivo y él dice que está bien que nos limitemos y, y tal, pero igual dice que una cuartilla o un poquito más de cuartilla, pero lo que estaba platicando con esta Jessie, porque pues, como somos del mismo facilitador, es que ella me dijo que era un poco más que le teníamos que poner. Entonces, sí, o sea, es así como que su sugerencia, pero sabemos que al final del día tenemos que hacerlo.